Bueno, señorías, reanudamos esta sesión de la Comisión de Financiación Autonómica. Que en tercer lugar pasamos a la comparecencia de doña Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, a petición del Grupo Socialista. Le damos la bienvenida a doña Inmaculada a esta comisión en nombre de este presidente, la mesa y también de los restantes miembros de la comisión. Y a continuación tiene la palabra el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Socialista, por espacio de 3 minutos, y para ello tiene la palabra don Juan Ramón Ferreira Alonso. Muchas gracias, señor presidente, y también buenos días y muchas gracias, señora Rodríguez Piñero, por aceptar esta solicitud de comparecencia y podernos acompañar hoy telemáticamente para poder hacer aportaciones a esta comisión. Yo la pongo en contexto de cómo se crea esta comisión. Lo digo porque igual cuando escuche la réplica de algunos partidos políticos le parece que estamos en una comisión de otros ámbitos distintos. Esta comisión es impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista con la intención de huir del regate corto en cuanto al debate de la financiación autonómica y profundizar en cómo debemos modernizar y actualizar el sistema de financiación autonómica y hacer un sistema que recoja las necesidades que tienen regiones como la extremeña. Y en ese sentido, pues, creíamos de máximo interés que usted nos pudiera acompañar por su perfil de economista y su dilatada experiencia tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso de Diputados como en el Gobierno de España. Y creíamos que nos podía hacer aportaciones interesantes al respecto para seguir profundizando en ese debate y la escucharemos atentamente para poder realizarle las preguntas que creamos pertinentes y nos pueda aportar toda la información que necesitamos en el día de hoy. Así que, sin más y sin alargarme más, le vuelvo a agradecer su presencia y la escuchamos atentamente. Muchas gracias, señor Ferreira Alonso. A continuación pasamos a la intervención de doña Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández por un tiempo de 15 minutos. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, y a todas los diputados y diputadas que comparecen en esta comisión, y mi gratitud al Grupo Parlamentario Socialista por invitarme y darme la oportunidad a participar en esta comisión, que considero de enorme interés por el alcance del tema a tratar y, desde luego, sin duda alguna, es un tema de máxima actualidad. Yo he tenido la ocasión de poder seguir desde el inicio de esta mañana la comisión y creo realmente que han acertado ustedes con la propuesta de la misma, y yo me voy a circunscribir al objeto del contenido y que usted acaba de señalar, para intentar aportar algo que les pueda ser útil y, sobre todo, estar deseando de que pueda iniciarse el diálogo posterior y atender a todo lo que suscite. Mi intervención la he dividido en 3 partes. En una primera haré una valoración del sistema actual de financiación autonómica. En la segunda les hablaré de cuáles deben de ser los ejes principales de la reforma. Y en la tercera, algo que creo que es fundamental y que debe de ir unido a la reforma del sistema de financiación autonómica, y es algo de lo que ya se ha hablado en esta comisión, que es la estrategia de desarrollo regional, y algo de lo que se ha hablado al menos hoy, que es la necesidad de reforzar el Fondo de Compensación Interterritorial. Por tanto, paso a mi primer punto, que es el de la valoración del sistema actual. Y lo primero a destacar es que en España la distribución del gasto entre las administraciones se aproxima mucho a la de los estados federales. Nuestras 17 comunidades autónomas son responsables de los gastos que realizan y de los ingresos que obtienen en el ejercicio de sus competencias, que incluye, como saben, la prestación de los servicios públicos fundamentales. La financiación de las comunidades autónomas del régimen común a través de la LOFCA se implementa a través, como saben también, de un complejo cálculo entre impuestos compartidos, impuestos cedidos y 4 fondos especiales. Este sistema, que está en vigor desde el año 2009, también está caducado desde el año 2013 y, por tanto, requiere de una profunda reforma por las graves consecuencias que ha ocasionado su implementación durante los últimos 15 años, tal y como se ha puesto de manifiesto en diferentes estudios realizados tanto por el Ministerio de Hacienda como por prestigiosos servicios de estudios de organismos privados. Las consecuencias más graves, que requieren de una corrección urgente y en torno a la cual existe un amplio consenso,
son la desigualdad de los españoles en el acceso a los servicios públicos fundamentales del estado del bienestar y la divergencia de renta per cápita existente entre regiones que el sistema no ha sido capaz de corregir. En efecto, hay comunidades autónomas cuyo PIB per cápita está por debajo de la media y que están muy bien financiadas, como es el caso de Extremadura, de Galicia y de Asturias. Pero hay otras comunidades cuyo PIB per cápita también está por debajo de la media, pero que reciben una financiación inferior a la media, como es el caso de Andalucía, Valencia, Canarias y Murcia. Y en contraposición, hay comunidades autónomas que tienen un PIB por habitante superior a la media y también reciben una financiación superior a la media, como es el caso de La Rioja y de Aragón. Esta situación, desde luego, carece de toda lógica, es absolutamente injusta y resulta insostenible. Representa, sin duda, un gravísimo agravio contrario a todos los principios democráticos y de buen gobierno que exigen amplitud de miras y visión de Estado de todas las instituciones, partidos políticos y medios de comunicación para alcanzar un amplio consenso en torno al nuevo modelo que corrija todas las carencias del modelo actual. Un sistema de financiación autonómica que tiene que garantizar un trato equitativo a los españoles a través de un sistema justo, transparente y sencillo que proporcione una mayor autonomía financiera y armonización fiscal a las comunidades autónomas. Un sistema que debe de estar necesariamente dotado de los recursos financieros y de la suficiencia dinámica que las comunidades autónomas precisan a lo largo del ciclo económico para poder ejercer las importantes competencias transferidas. Dicho sistema, además, debe venir acompañado de una revisión de los instrumentos de desarrollo regional para hacerlos más eficaces, para reducir las actuales divergencias de renta per cápita entre regiones y para promover el progreso armónico de la sociedad española. ¿Y cuáles deben ser los ejes de la nueva reforma y sobre qué principios deben asentarse? A continuación me referiré a ello en el segundo punto de mi intervención. En primer lugar, el nuevo sistema tiene que proporcionar recursos suficientes y corregir la insuficiencia del actual modelo de financiación para que las comunidades autónomas puedan financiar el gasto real en salud, en educación, en protección social, además de poder asegurar el normal funcionamiento del resto de los servicios y actividades que prestan y realizan. En este punto creo que puedo afirmar que existe un amplio consenso entre los diferentes grupos políticos. En segundo lugar, y desde luego no en orden de importancia, el Estado debe garantizar que los ciudadanos tengan idénticos derechos e idénticas obligaciones con independencia de su lugar de su residencia, por lo que el nuevo modelo debe de establecer niveles homogéneos de financiación. Por otro lado, existe también un amplio consenso sobre la necesidad de mejorar la autonomía financiera e incentivar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades. Nuestro sistema de financiación es muy federal por el lado del gasto, pero no lo es tanto por el lado de los ingresos. Y aunque ha habido mejoras en este sentido en la última reforma, las comunidades autónomas tienen que asumir más responsabilidad política para modular sus ingresos. Por otra parte, el sistema debe proporcionar ingresos predecibles que se correspondan con la situación económica del momento en el que se recibe. Asimismo, un tema que siempre suscita debate entre el Estado y las comunidades autónomas es el que se refiere al reparto de los objetivos de déficit y deuda entre los diferentes niveles de gobierno, lo que se conoce como el reparto vertical, y el que se produce sobre la asignación entre las comunidades autónomas, conocido como el reparto horizontal. Para construirse un consenso sobre la base de adecuar la distribución de los objetivos de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas a las condiciones económicas y financieras de cada nivel de gobierno y también en función de las competencias asumidas, de los respectivos niveles de gastos, ingresos y, algo muy importante, de la sensibilidad de estos al ciclo económico. Respecto a la asignación de los objetivos de déficit y deuda entre las comunidades autónomas, debe sustentarse en criterios explícitos, con objetivos justos y factibles,
basado en análisis individualizados y transparentes para cada comunidad autónoma. Pero sin duda, lo más difícil para reformar el modelo es conseguir un gran acuerdo. La condición más compleja de todas, sobre todo si el principal partido de la oposición antepone su estrategia de oposición al gobierno antes que alcanzar acuerdos de Estado en beneficio de los ciudadanos. Para llegar a un acuerdo será necesario que la contribución territorial no coloque en peor condición relativa a las comunidades autónomas que contribuyen al sistema respecto a las comunidades autónomas que se benefician de él, lo cual debe de ir unido necesariamente a que el Estado plantee una estrategia de desarrollo regional dirigida a conseguir la convergencia de renta per cápita entre comunidades. Y esta consideración me lleva al siguiente punto de mi intervención, que versa, como les dije, sobre la necesidad de desarrollar una estrategia de desarrollo regional y de fortalecer el Fondo de Compensación Interterritorial como instrumento de desarrollo regional. Fíjense en el dato que les voy a dar, que posiblemente conozcan, pero creo que es importante resaltar otra vez. Según el INE, la renta per cápita de las regiones españolas presentaba diferencias superiores a los 80 puntos porcentuales en 2022. De los 38.435 euros per cápita de la Comunidad de Madrid, a los 21.343 euros per cápita de Extremadura. Y puede afirmarse que la convergencia entre comunidades autónomas está muy lejos de avanzar al ritmo que debiera. Por tanto, reducir la brecha del desarrollo económico entre comunidades autónomas es una asignatura pendiente y en esto quiero resaltar que ningún sistema de financiación puede superar por sí solo. El sistema de financiación debe proveer los recursos necesarios y suficientes para sufragar el coste de prestación de los servicios públicos a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, independientemente de dónde residan. Y la política de desarrollo regional, por su parte, debe de servir para estimular el desarrollo de las regiones más atrás y para alcanzar la convergencia entre regiones. Pero son políticas independientes que deben de ir de la mano para alcanzar el objetivo de convergencia deseado y que con frecuencia se pide al sistema de financiación que corrija los desequilibrios territoriales careciendo de los instrumentos adecuados para ello. La desigual distribución de la renta, sin duda alguna, es la otra cara de la moneda de la desigual distribución de la población. El compareciente anterior ha hablado con bastante contundencia y razón sobre la problemática de la distribución de la población en Extremadura. Permítanme a mí que les añada que, en mi opinión, el envejecimiento demográfico y la falta de empleo y de servicios amenazan con acelerar la pérdida de población en algunas capitales de provincia y, aún peor, con vaciar muchos núcleos rurales, teniendo en cuenta que ya casi la mitad de los municipios españoles están en riesgo de despoblación. Aquellos municipios más aislados y pequeños que queden desconectados de las nuevas redes de infraestructuras y transporte y de los núcleos urbanos más potentes, probablemente serán aquellos que seguirán perdiendo población y en algunos casos muy extremos seguirán despoblándose. Al mismo tiempo, sin embargo, veremos cómo muchos municipios rurales disfrutan de una nueva prosperidad gracias a una mayor diversificación económica y a la generalización de las nuevas tecnologías y una mejora de la conexión con otros núcleos urbanos de mayor tamaño y mayor dinamismo. España necesita una estrategia de desarrollo regional que favorezca un desarrollo territorial más equilibrado, mejorando y aumentando las oportunidades económicas y laborales de los municipios de menor tamaño. El desarrollo futuro de Extremadura se puede ver amenazado en las próximas décadas por el intenso proceso de desarrollo urbano en las grandes urbes y en contraposición de despoblación de las zonas rurales. Se estima que en 2050 el 88% de nuestra población vivirá en ciudades y que la España rural perderá casi la mitad de sus habitantes, además de dinamismo económico, sufriendo un notable declive social y patrimonial.
Pero este escenario puede evitarse si se implementan las políticas adecuadas y se aprovecha bien la digitalización y la transición ecológica. Todo ello tendría un efecto dinamizador muy positivo para Extremadura. Asimismo, confío en que los grandes proyectos de inversión de Extremadura ligados al litio, al turismo y al sector agroalimentario, entre otros, culminen lo antes posible y favorablemente para los intereses generales de la región. Permítanme ahora que me refiera a un instrumento que ha sido durante años el más relevante de la política de desarrollo regional, el Fondo de Compensación Interterritorial. Es un instrumento, como ustedes saben, constitucional, creado con la finalidad de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y de hacer efectivo el principio de solidaridad, y que, sin embargo, ha ido perdiendo peso desde la entrada de España en la Unión Europea con el acceso a los fondos estructurales europeos y que después, tras la gran recesión, al reducirse sustancialmente la inversión pública, que como saben es la base del cálculo del volumen del FCI, hasta hoy que tan solo tiene un exiguo presupuesto de 400 millones de euros. La dotación presupuestaria del FCI de los últimos años ha sido y continúa siendo insuficiente, pero no es el único problema al que hace frente el fondo. El FCI requiere una revisión en profundidad. Debe ponerse el acento en seleccionar mejor los proyectos más eficaces que sean realmente una palanca de desarrollo regional. Y para ello es necesario realizar análisis rigurosos, transparentes de la rentabilidad social de todos los programas financiados y a financiar por el Fondo de Compensación Interterritorial. Por todo lo expuesto, considero que la reforma del sistema de financiación autonómica debe venir acompañada de una reforma en profundidad del Fondo de Compensación Interterritorial, que ha de estar focalizado en financiar las inversiones en las regiones con menor nivel de desarrollo, con un marcado carácter anticíclico y con una dotación presupuestaria suficiente que no esté asociado a una variable tan irregular y procíclica como es la inversión pública. Termino ya. La mejor forma de que la financiación autonómica no genere disputas entre comunidades autónomas es que sus resultados sean justos, que reduzca las divergencias entre regiones y que sea un modelo sencillo y transparente, aceptado por todos. Un modelo que ha de estar perfectamente coordinado, pero independiente de los programas estatales de desarrollo regional. Extremadura necesita un modelo productivo más competitivo, sostenible y generador de empleo que frene la pérdida de población rural. Extremadura dispone del capital humano y del tejido empresarial adecuados para hacerlo realidad. Muchos de ustedes lo han señalado y yo comparto totalmente esa apreciación. El Gobierno de España es muy consciente de ello y por eso en los últimos años ha aumentado considerablemente y mantiene el esfuerzo inversor en su ámbito de competencias. El Gobierno de Extremadura, por su parte, debería potenciar las inversiones regionales en el marco de sus competencias, utilizando todos los instrumentos a su alcance. En este sentido, me atrevo a decir que podría ser útil para el Gobierno de Extremadura elaborar un plan extraordinario a medio y largo plazo de inversiones en infraestructuras logísticas, en parques industriales y en carreteras, que impulse el crecimiento sostenible y que vertebre el territorio. Un plan potente que debería incluir un análisis de las nuevas formas de financiación por uso y disponibilidad de infraestructuras, desarrollando un marco de colaboración público-privada que cumpla con los requisitos y las necesidades propias de Extremadura y que sea consensuado con todos los agentes del sector e instituciones financieras. Un plan que impulse la competitividad creando un marco estable para la inversión, reduciendo los costes logísticos y mejorando la seguridad y la eficiencia energética en los desplazamientos de personas y mercancías. Un plan abierto a empresas grandes, a empresas medianas y a empresas pequeñas, potenciando las uniones temporales de empresas que estimule la competencia y algo fundamental, que democratice el modelo concesional en nuestro país. Extremadura puede
debe y tiene que dejar de ser la región de España con menor renta per cápita para convertirse en un referente de dinamismo, crecimiento y de desarrollo. Ha sobrepasado ya su tiempo. Sí. Ha sobrepasado su tiempo hace 3 minutos. ¿Va a continuar o ha dado por finalizada su...? No, termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Muchas gracias, disculpen, señora Rodríguez Piñero. Exceso de tiempo. Gracias. A continuación tienen la palabra los distintos grupos parlamentarios y por el Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura tiene la palabra el señor Macías. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Inmaculada Rodríguez Piñero. He tomado muchísimas notas de las cuestiones que ha ido mencionando. En rasgos generales estoy de acuerdo con la caracterización que hace de la situación actual y respecto al nuevo sistema que plantea, también estoy de acuerdo en que tiene que haber un cálculo del gasto real del mantenimiento de los servicios públicos en Extremadura, en salud, en educación, en dependencia, en que necesitamos saber cuánto nos cuesta mantener todos esos servicios a los ciudadanos y a las ciudadanas y que eso nos llevará a ver cómo tenemos que financiarlo. Creo que ahí hay una parte de la Administración, autonómica, pero hay otra parte importantísima del Estado. Y usted ha mencionado algunas de las herramientas que tiene el Estado. Y me parece una novedad en lo que llevo escuchado en esta comisión el darle una importancia mucho más relevante al Fondo de Compensación Interterritorial, que es una de las claves de lo que usted ha propuesto. Ha hablado también de incentivar la autonomía financiera de las comunidades autónomas como otra de las características necesarias. Pero sé que hay que coordinarlo al mismo tiempo con una cierta homologación, con una cierta que no entremos en lo que parece que estamos entrando, que es una competición desigual entre comunidades autónomas sobre cómo se lleva la política fiscal. Y en este sentido, ya he escuchado en varias ocasiones a los representantes del Partido Popular diciendo que una cosa es la fiscalidad, lo que pagan las personas, y otra cosa es la financiación autonómica. Pero es que el dinero del Estado sale de lo que se paga en impuestos. Entonces, no es sencillo separar una cosa de otra, ni mucho menos. Tengo por aquí un dato que quiero dar. En los últimos 5 años, Madrid ha repartido beneficios fiscales que equivalen a un promedio del 2,7 del Producto Interior Bruto, 13 veces más que los otorgados por Extremadura. Aquí el Gobierno del Partido Popular en Extremadura está haciendo un esfuerzo, y antes lo ha referido su portavoz, en mejorar en competitividad fiscal, pero claro, eso implica necesariamente que hay una bajada de ingresos propios de la comunidad autónoma, como veremos cuando se cierre el balance de este presupuesto y como veremos también cuando se presente la memoria final. Pero además, como es algo habitual, siempre que se bajen impuestos, se tienen menos ingresos. Pero es uno de los mantras que nos repiten, como si eso fuera lo que permite aumentar la competitividad de la economía y atraer inversiones. Desde Unidas por Extremadura creemos que en el caso de Extremadura, evidentemente, aumentar la competitividad de la región pasa por otra serie de cuestiones. Una es el aumento de las inversiones en infraestructuras. Usted ha señalado la digitalización y el tema del transporte. Para nosotros es una de las obsesiones que creemos que es clave en el conjunto de España, pero especialmente en Extremadura, todo lo que tiene que ver relacionado con el transporte de personas, pero especialmente de mercancías. Todo lo que producimos en Extremadura sale en camiones diésel. No hay nada que salga prácticamente en tren, y eso es una competencia del Estado y debería ser una de las claves para garantizar que las empresas tienen más competitividad en Extremadura y que además tenemos un proyecto de futuro para la región.
Usted ha señalado el declive que ha tenido el Fondo de Cooperación de Compensación Interterritorial y cómo ha ido descendiendo. Creo que ahí el Estado ha ido cediendo su responsabilidad ante el impulso de la Unión Europea y somos una de esas regiones que aunque nos hemos beneficiado del dinero que venía de Europa, hemos visto cómo el Estado, y ha sido distintas administraciones, no ha sido una de un color y otra de otra, han sido tanto del PP como del PSOE las que han invertido mucho menos de lo que tenían que invertir. Y vuelvo otra vez al ferrocarril. Es decir, vamos a tener ahora, dentro de poco, por primera vez en el siglo XXI, algún kilómetro electrificado, que todavía veremos si eso nos ayuda a llegar a Madrid o probablemente lleguemos antes a Lisboa, con un tren electrificado. Y es un ejemplo palmario de que el Estado, en gran medida, ha olvidado la responsabilidad que tiene con regiones como Extremadura. Y no me voy a extender nada más, ya no tengo tiempo para más, pero sí que le agradezco su intervención y creo que es muy importante diversas aportaciones que ha hecho en el debate que tenemos y se lo agradezco. Muchas gracias, señor Macías. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el diputado Bravo, Arrobas. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, doña Inmaculada, por su disertación y por su intervención en el día de hoy, por la exposición realizada. Tras escuchar no solo la exposición suya, sino las que han venido sucediendo en el día de hoy, incluso las de la anterior comisión, llego a una conclusión, y es que el sistema autonómico está totalmente quebrado y la financiación autonómica actual conlleva, realmente, como así ha llegado usted incluso a asomar un poco, a decir que lleva la desigualdad entre los españoles. El sistema no ha sido capaz de cambiar esa desigualdad, y eso sí lo ha manifestado usted. Entonces, habla usted de 3 puntos, que es la valoración actual, que es lo que ha valorado, el eje de los principales de la reforma y la estrategia de desarrollo para la región. Bueno, aquí realmente lo que sí es cierto es que habla usted de políticas adecuadas para implantar en Extremadura, pero esa política adecuada para implantar en Extremadura es inversión, pero inversión real. El señor Macías ha hablado del transporte, pero no solamente eso, en industria, en todo. ¿Por qué? Porque eso va a poder frenar lo que es la despoblación y la caída demográfica que tiene Extremadura. Eso es así. Pero es que con Extremadura parece ser que todos los gobiernos, de un ala o del otro, se olvidan que somos objetivo número 1. Y es que parece ser que quieren que sigamos siendo objetivo número 1. Y eso, pues no, sí lo parece, porque inversiones completamente demoradas, atrasadas y sin chispa. Extremadura está sin chispa, está la gente dormida en ese sentido. Por eso, en ese sentido, le vuelvo a reiterar que muchísimas gracias. Y es que en Extremadura lo que hay una financiación, y la financiación es como una tarta. Y aquí primero comen los mayores y luego comen los niños chicos. Y parece ser que Extremadura todavía no ha llegado a la mayoría de edad. Y entonces siempre le queda el último bocado, es el niño feo. Entonces, bueno, lo que les interesa, pues evidentemente, que proponga políticas de inversión y políticas, y que desde el Estado se proponga política de inversión y política para sacar a Extremadura de este punto oscuro que está aquí en la península ibérica. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra por espacio de 5 minutos don Juan Ramón Ferreira Alonso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Rodríguez Piñero, por sus aportaciones a esta comisión. Yo quería plantearle 2 cuestiones, por si usted quiere profundizar en su réplica, que me han parecido de máximo interés en su exposición inicial. Cuando hacía usted la valoración del sistema actual, decía que era un sistema que se podía asimilar al de un Estado federal en cuanto a la gestión de las competencias y en cuanto a las carencias que tiene, hablaba de la insuficiencia de recursos. Ligar estas 2 cuestiones me parece muy interesante, porque quizás es la base del debate que estamos teniendo en esta comisión. El Estado español viene profundizando en la cesión de servicios públicos a las autonomías, pensando en una mayor eficiencia en la gestión de esos servicios, lo cual
Desde el Grupo Socialista nos parece acertado y nos parece correcto que se siga profundizando al respecto, pero no ha profundizado en la suficiencia financiera precisamente de esos servicios. Y eso hace que tengamos este debate. Hay grupos como el Grupo Parlamentario Vox, que se lo acaba de decir, que lo que pretende es que debatamos sobre la tarta que tenemos actualmente y nos peleemos entre comunidades cómo nos repartimos esa tarta, y los que pensamos que tenemos que ampliar la tarta, porque esos recursos son insuficientes en Extremadura, en Madrid, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana y en cualquiera de las comunidades que hay. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo, que también ha hablado usted de la necesidad de acuerdo de los grupos políticos, de qué servicios se necesitan en este país, cualquier ciudadano, independientemente de donde viva. Y ese creemos que es el gran debate, esta cuestión. Por eso me gustaría que usted hiciera una valoración, si esto tiene alguna vinculación con la fiscalidad, que hay grupos parlamentarios que quieren eludir este debate. Para ampliar la tarta es necesario también un proceso de armonización fiscal para que desde la justicia fiscal entre los ciudadanos de todos los territorios hagamos una tarta más amplia que garantice la gestión de los servicios públicos con el mismo nivel de calidad independientemente de las autonomías en las que vivan. Esa es una cuestión principal. Si es la fiscalidad la que aumenta la tarta o es una varita mágica la que hace que la tarta sea más grande o más pequeña. Y otra cuestión que usted ha planteado, que nos parece interesante, sobre el modelo público-privado de infraestructura. Mire, estamos en pleno debate de esta cuestión en Extremadura. Usted es el parlamentario europeo. En Europa se aprobó el Libro Verde para hablar de la colaboración público-privada en los contratos de colaboración público-privada. Una de las cuestiones que ya plantea ese Libro Verde son unas recomendaciones de cómo se debe usar, porque lo que se busca con este modelo es la eficiencia de la contratación de las administraciones. Y una de las cuestiones que plantea es que se tiene que garantizar la suficiencia financiera de los organismos para que el modelo sea estable y sea realmente eficiente. Aquí se está planteando este modelo actualmente sin abordarlo conjuntamente con la financiación actual que tenemos y también abordándolo con una bajada fiscal. Es decir, aquí en Extremadura se han aplicado una rebaja fiscal que hace que la comunidad recaude 70 millones de euros menos, pero al mismo tiempo se plantea la necesidad de financiación para las grandes infraestructuras que necesita una región de 42.000 kilómetros cuadrados como es Extremadura. ¿Usted cree que es compatible aplicar este modelo sin tener una financiación suficiente que garantice la autonomía financiera de la región para llevarlo a cabo y abordar grandes infraestructuras como son autovías de índole autonómica? Estas dos cuestiones nos parece interesante que las pueda usted reseñar en la réplica. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ferreira Alonso. Y para finalizar este turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Chabel Baviano Serrano. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Señora Rodríguez Piñero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, le agradezco su presencia en esta comisión de estudio sobre financiación autonómica de la Asamblea de Extremadura. Esta comisión, ya se ha comentado, pretende alcanzar una posición conjunta de todos los grupos parlamentarios, escuchando la voz de los expertos en un tema tan importante para nuestra región y también para nuestro país. Como todos sabemos, el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica ha vuelto a generar un conflicto entre territorios después de que el Gobierno de España haya abierto la puerta a permitir una financiación singular sobre Cataluña, una región privilegiada que casualmente fue la que más dinero recibió el año pasado en las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico, según datos del propio Ministerio de Hacienda. Entenderá que con este panorama Extremadura tenga la necesidad de reivindicar una financiación justa y adecuada que cuente con los recursos suficientes para impulsar el crecimiento que esta región se merece. Señora Rodríguez Piñero, éramos conscientes de los conocimientos que usted podía compartir y aportar a esta comisión, teniendo en cuenta su formación, su experiencia profesional y su trayectoria política, y así ha sido. Usted ha hablado de la financiación de las comunidades autónomas a través de la LOFCA, haciendo referencia a la necesidad de reforma. También ha hablado de la desigualdad de los españoles y la diferencia de renta per cápita entre habitantes de distintas comunidades autónomas, manifestando
que esta situación es realmente insostenible. También ha hablado del consenso que es necesario para conseguir una financiación más justa y destaco principalmente lo que ha referido sobre la nueva reforma, en lo que usted ha destacado que todos los ciudadanos debemos tener asegurados los mismos derechos y también las mismas oportunidades. Comprenderá que no comparta con usted lo que ha manifestado a nivel nacional sobre el principal partido de la oposición. Señora Rodríguez Piñero, el tema de la financiación autonómica es un tema que nos preocupa y mucho a todos los extremeños y por eso todos los grupos parlamentarios firmaron el pasado 22 de febrero una declaración institucional sobre financiación autonómica, reivindicando una financiación justa para Extremadura, sentando como base de la misma el respeto a los principios constitucionales, principios de coordinación con la Hacienda estatal y principios de solidaridad entre todos los españoles. Artículo 156 de la Constitución española, principios que usted también ha referido a lo largo de su intervención. Y entendiendo que la solidaridad entre territorios se podría ver perjudicada gravemente con el nuevo sistema de financiación, me gustaría saber su opinión sobre la ronda de las reuniones bilaterales convocadas por el presidente del Gobierno de España con los presidentes de las comunidades autónomas y si usted considera necesario o no convocar la conferencia de presidentes, incluyendo el tema de la financiación autonómica, para tratar de forma multilateral un tema que nos afecta por igual a todos los españoles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Baviano Serrano. Y para finalizar esta comparecencia y por espacio de 10 minutos tiene la palabra doña Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández. Muy bien, muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos los portavoces por sus intervenciones, por sus referencias a mi intervención y, desde luego, por sus interesantes planteamientos para tener ahora la ocasión de contestar. En relación a lo que ha planteado el portavoz de Unidas Podemos por Extremadura, el señor Matías, respecto a si la fiscalidad versus financiación autonómica están relacionados o no, yo no concibo que la financiación autonómica no esté unida a la fiscalidad. Yo no he entendido la consideración que ha realizado anteriormente el portavoz del Partido Popular, porque hablar de financiación autonómica es hablar de cómo se reparten los objetivos de déficit y de deuda. Eso es hablar de fiscalidad. Hablar de financiación autonómica es hablar del reparto de los porcentajes que cada comunidad autónoma ha de recaudar respecto a los tributos cedidos. Es hablar de tributos propios y es hablar de tributos cedidos. Todo eso es hablar de fiscalidad. Por tanto, la financiación autonómica va unida necesariamente a la fiscalidad. Pero es que además, si estamos hablando de un principio básico del sistema actual que no se ha cumplido como debiera, porque en su implementación se han visto problemas, ya lleva muchos años, como ya he dicho antes, caducado, y queremos un nuevo sistema que sea justo. La justicia implica un nivel de prestación de servicios homogéneo para todos los ciudadanos, lo he dicho al principio de mi intervención, independientemente de dónde vivan. Y requiere una armonización fiscal. Pero eso no puede impedir que haya una cierta autonomía financiera de las comunidades autónomas para tomar sus propias decisiones. Pero lo que no vale es que una comunidad autónoma decida legítimamente si quiere rebajar los impuestos y, por tanto, pedir un menor esfuerzo fiscal a sus ciudadanos y, al mismo tiempo, esté pidiendo que, a través de la solidaridad, los ciudadanos del resto de las comunidades autónomas aporten más dinero para pagar el coste de los servicios públicos. Eso no es justo ni es solidario. Por tanto, la armonización fiscal tiene que ir unida a una homogeneidad y a un esfuerzo que ha de ser compatible por los ciudadanos. Yo creo que eso me parece que es fundamental y que es clave de lo que tenemos que ser capaces de resolver. Cómo se instrumenta la solidaridad, que desde luego no tiene nada que ver con que unas comunidades bajen los impuestos para tratar de atraer inversiones y, desde mi punto de vista, de una manera mal entendida. Porque desde mi punto de vista, atraer inversiones nunca debe de ser por pagar menos impuestos. Pagar impuestos es un principio democrático para financiar el estado del bienestar.
Atraer inversiones de empresas debe ser por proveer mejores emplazamientos, dotados de mejores servicios, de mejores infraestructuras, de mejores telecomunicaciones, en definitiva, por prestar mejores servicios. Y un tema clave que yo en mi condición de eurodiputada lo he vivido con la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos, que generó mucha polémica aquí también en Extremadura por los incentivos que daban a las grandes empresas y a las empresas europeas y que podría provocar una deslocalización. Ese debate todavía sigue en pie, pero les quiero decir una cosa. Los incentivos que establece la sociedad americana para atraer inversiones extranjeras se basan en proporcionar suelo barato bien dotado. Por eso he insistido mucho en que Extremadura necesita, desde mi punto de vista, un plan de infraestructuras con servicios logísticos de transporte, de telecomunicaciones, que presten los mejores servicios a las empresas que elijan ir a Extremadura porque le ofrece lo mejor. Respecto a lo que ha dicho el señor Bravo, bueno, yo creo que la clave es que las inversiones tienen que aumentar sin duda alguna y el debate consecuente a eso es cómo se financian. Por eso yo les decía al principio que si el gobierno decide y la sociedad extremeña decide, los grupos políticos lo acuerdan de Extremadura, un plan especial, extraordinario de financiación de inversiones públicas, tienen que mirar los diferentes modelos de financiación público-privada. Y en ese sentido responderé también a lo que ha planteado el portavoz del Grupo Socialista. ¿A qué me refiero? Hay diferentes modelos de financiación que lo que permiten es anticipar licitación de inversiones al momento actual y pagarlo a lo largo del tiempo. Eso tiene sentido, porque lo que no tiene sentido es que tengamos un modelo actual que las inversiones públicas se financian en un plazo máximo de 4 años, cuando hay inversiones elevadísimas que un presupuesto no puede soportar en 4 años y tiene que mantener el mismo nivel y mejorar la prestación de sus servicios públicos fundamentales. Necesitas un sistema de financiación de inversiones que te permita no renunciar a lo que necesitas ahora, pero poderlo pagar a plazos. Si uno se puede comprar una casa por el esfuerzo que supone en 30 años, no tiene sentido que las grandes inversiones del Estado se paguen en 4 años. Por tanto, hay que estudiar los modelos de colaboración público-privada y eso requiere tener recursos anuales para pagar el canon, definir muy bien cuáles son las obligaciones de las empresas, tener un sistema desde la administración pública que controle cada euro invertido por la empresa y que efectivamente lo que se le paga por el canon, por la inversión, por la disponibilidad y por la prestación del servicio y por la retribución al capital que debe de hacerse, se corresponda con los servicios que se le han exigido que haga. Y eso requiere tener una administración mucho más ágil, mucho más potente y dotado de los suficientes recursos humanos para que puedan hacer esa labor. Y Extremadura puede hacerlo. Otras comunidades autónomas, yo conozco el caso de Aragón, hizo un plan extraordinario de inversión en carreteras para hacer un plan de mantenimiento y mejora del trazado con el objetivo de mejorar esas conexiones y de crear empleo y de anticipar esas inversiones ahora. Yo creo que esto se puede hacer y tenemos que poner el foco del debate donde están los verdaderos instrumentos que existen y que se deben utilizar para mejorar las condiciones de competitividad y para atraer inversión, atraer capital y proporcionar empleo de capital a los ciudadanos. Con esto quería también ahora añadir para contestar al señor Ferreira sobre la suficiencia financiera de los recursos y la necesidad de ampliar la tarta. Evidentemente, si quieres mejorar lo que ofreces, no puedes recaudar y tener los mismos recursos que ahora. Y yo creo que antes lo hemos visto todos, estamos de acuerdo en que hay que corregir la insuficiencia. La cuestión es cómo lo corriges. Un primer aspecto, usted lo ha señalado, es la necesidad de una autonomía financiera. Y la autonomía financiera tiene que ir unida a la corresponsabilidad fiscal. La armonización fiscal tiene que ir unida al esfuerzo fiscal. Quiero decir con esto que ampliar la tarta requiere que todos tengamos un concepto compartido de lo que debe ser el papel de la fiscalidad, cómo se reparte la distribución de los impuestos, cómo se recauda, en qué cosas se recauda y cómo se reparten esos ingresos por el lado del gasto.
Y finalmente, no sé si el presidente estoy en tiempo, pero me falta responder a la portavoz del Grupo Popular, que agradezco también mucho sus palabras. Entiendo que no comparta mi valoración sobre el papel del Partido Popular en el Gobierno de España. Es lógico que tengamos diferencias, pero creo que usted ha planteado una cuestión importante, que es cómo veo yo el papel de las rondas bilaterales y la conferencia de presidentes. A ver, es normal que el presidente del Gobierno, en un Estado que ya ha definido, en España se define como un Estado compuesto, pero no, porque nos falta, por ejemplo, la reforma del Senado para tener un Estado federal. Pero es normal que el presidente del Gobierno se reúna bilateralmente con cada una de las comunidades autónomas, porque Extremadura tendrá que explicar claramente cuáles son los problemas que más le preocupan y cuáles son las reivindicaciones que más demanda a nivel bilateral, igual que el resto de las comunidades autónomas. Y desde luego, por supuesto, tiene que haber una multilateralidad. Yo fui la secretaria federal de Economía desde el 2004 al 2014. Viví el proceso de la reforma del sistema de financiación de sanidad, que fue en el año 2006, no sé si lo recordarán, yo lo viví en primera persona, y después la reforma del sistema de financiación del modelo del 2009, una parte clarísima. Y en todos ellos, claro que había reuniones bilaterales. ¿Cómo se va a llegar a un acuerdo multilateral si no vas avanzando en reducir las diferencias bilaterales entre territorios? Esto es un proceso de negociación complejísimo, quizás el más complejo de todos, porque lógicamente cada comunidad autónoma defiende aquellos valores de los indicadores que reflejan su estado de necesidades de la manera que más les conviene, lógicamente. Pero tendremos que llegar a un punto común. Y antes lo decía, lo más complicado de la reforma del sistema de financiación es el acuerdo. Pero si lo hicimos antes, ¿cómo no vamos a ser capaces de ahora? Pero eso requiere dos cosas, desde mi punto de vista. Primero, voluntad de acuerdo. Si no hay voluntad de llegar a acuerdo, sino voluntad de romper cualquier posibilidad de un acuerdo, no habrá una reforma del sistema de financiación autonómica. Eso implica que perderán los de siempre, porque los que ganan siguen ganando. Segundo, lealtad institucional. No nos olvidemos de este principio. Sentarse en pie de igualdad el Estado con las comunidades autónomas requiere inexorablemente la lealtad institucional de todos hacia todos. Creo que es posible conseguirlo, pero depende de nosotros. Voluntad política y liderazgo para conseguir acuerdos. Muchas gracias. Le damos las gracias por su comparecencia en nombre de la propia comisión, del presidente y de la mesa. Muchas gracias. Suspendemos la comisión hasta las 11:30, que está programada la siguiente comparecencia. 12:30, perdón, y le sigo rogando puntualidad para comenzar a la hora señalada. Gracias.